A gente tem que seguir assim. Perfecto. Buenas tardes a todos. Vamos a darle inicio a este nuestro webinar el día de hoy. Les agradecemos por acompañarnos una vez más. El día de hoy estaremos presentando este seminario web con la Universidad de Lisboa. Mi nombre es Karen Botero y estaré acompañándolos en representación de Viva Mundo. Los invitamos a leer todos nuestros artículos en viva-mundo.com/es para encontrar toda la información necesaria para iniciar su proceso de estudios en el exterior. Me complace presentarles al rector de la Universidad de Lisboa, el señor Antonio Cruz, quien nos estará realizando esta presentación y con él estaremos conversando sobre cómo obtener un título a nivel internacional y disfrutar de la calidad de vida en Portugal. Además de eso, nos estarán acompañando Leonardo y Gabriel y nos estarán contando un poco sobre la universidad y su experiencia académica estudiando y pues en general en Lisboa. Estaremos respondiendo todas sus preguntas al final de la presentación. Por lo que si tienen alguna duda o alguna inquietud, los invitamos a que dejen sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas, en el Q&A box, en la parte de abajo de la pantalla. Ahora sí, me gustaría cederle la palabra al señor rector. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes en este seminario. En primer lugar, mis disculpas porque el castellano no será perfecto. Y entonces, pues voy a hablar un poquito de la Universidad de Lisboa. Será una presentación corta. Nuestra participación es... tenemos la ayuda de este programa del gobierno de Portugal, Universities Portugal, y entonces pasamos a hablar un poquito de Portugal, de Lisboa, de la universidad. Pues, en primer lugar, Portugal es un país muy seguro, multicultural, tiene un clima increíble y Lisboa es de verdad una ciudad muy bonita, muy acogedora, y tenemos aquí una universidad y una cultura científica de alto nivel. Es un lugar donde la tradición, la innovación se encuentran y aquí podréis disfrutar de la ciudad y de nuestras universidades. Tenemos en Lisboa 4 universidades, la Universidad Católica y 4 universidades públicas. El Instituto Universitario de Lisboa, la Universidad Nova de Lisboa y nuestra universidad, que es la Universidad de Lisboa. La Universidad de Lisboa es la más antigua de la ciudad. La universidad ha sido creada en Portugal, en Lisboa, en el siglo XIII. Ha estado aquí hasta cerca del 1500 durante siglos. Se ha marchado a Coimbra de vez en el siglo XVI y ha volvido a ser creada en Lisboa una universidad hace 100 años. Y de ahí venimos nosotros. La universidad es una universidad que, como os digo, tiene 8 ciclos de historia. Resulta de la fusión de las dos más grandes universidades que había en Lisboa hace 8 años, la Universidad Clásica y la Universidad Técnica, y tenemos, nosotros solemos decir, todas las áreas del saber. De verdad, no tenemos la música que en Portugal se debe estudiar en el enseño, en el sistema politécnico y no en las universidades, la ley lo impone. Y tampoco tenemos teología. Además, encontraréis todo, de la arquitectura, ingeniería, medicina, las humanidades, el derecho, todo. Pues tenemos 18 escuelas que están distribuidas por 8 campi en Lisboa. La Universidad de Lisboa ocupa un porcentaje muy alto del área de la ciudad.
alrededor de 4 o 5% del área de la ciudad es ocupada por la universidad. Tenemos eh, alrededor de 50.000 estudiantes, de los cuales 9.000 son estudiantes internacionales. Entonces aquí encontraréis gente de todas nacionalidades. En el último recuento hemos encontrado 110 nacionalidades, siempre cambiará un poco. Tenemos un número muy alto de diferentes cursos, desde primer grado, de grados de doctorado, de maestrado, bueno, y cursos que son posgraduaciones, no conferentes de grado. Aquí encontraréis prácticamente todo lo que tenga que ver con enseño, con la investigación. Es una universidad donde damos una gran importancia a la transferencia del conocimiento para la sociedad. Tenemos un número muy importante de empresas que se han creado en la universidad y no contamos entre nuestras startups las principales empresas de Portugal que han sido creadas por gente y profesores de la universidad hace décadas. Tenemos en la universidad los colegios, creo que ya oír hablar un poquito de uno de ellos. ¿Qué son los colegios? Son un lugar donde ponemos gente de diferentes áreas científicas trabajando en algo que es común. Y tenemos también las redes interdisciplinares, donde agrupamos gente de todas las escuelas. Tenemos cooperación internacional con todo el mundo. Tenemos un conjunto de profesores en la universidad que han terminado el doctorado en Portugal, pero también en todos los países de Europa, de América del Norte y hace muchos años que es una universidad internacional. La universidad es una universidad de pesquisa donde tenemos gente que está en el tope de la investigación en todas las áreas científicas o en muchas de ellas. La universidad ocupa casi todos los rankings internacionales el primer lugar en Portugal. Está entre las mejores 200 del mundo. Y en muchos casos entre las 30 mejores de Europa, dependiendo del ranking. Como veis aquí, tenéis el segundo lugar en Simago en el espacio iberoamericano, el primer lugar en la producción científica en la península ibérica, el 30º lugar europeo en publicaciones científicas, y eso es mucho, porque si pensáis lo que son 30 universidades en Europa y comenzáis el recuento por el Reino Unido, por ejemplo, rápidamente llegáis a 6 o 7 universidades inaccesibles por el resto de Europa. Bueno, es también un lugar donde hay lugar a la cultura y al arte. Por todo lo que ha ocurrido en el último año por la pandemia, hemos estado impedidos de usar los grandes auditorios y de tener las orquestas académicas, los conciertos, las conferencias y todo lo demás, pero todo terminará. Yo creo que a partir del próximo año, en septiembre diría yo, cuando empiezan las clases en Lisboa, tendremos una vida muy normal, muy próxima de lo que había antes del principio de la pandemia. Nos proyectamos que toda la comunidad científica haya tomado la vacuna en septiembre y entonces creo que podremos disfrutar de todo aquello que la Universidad de Lisboa puede proporcionarse en cultura, sea en el deporte. Tenemos un estadio universitario muy grande, son 40 hectáreas de campos, de piscinas, en el centro de Lisboa, en el centro de la ciudad universitaria, donde se puede hacer todo el tipo de deportes. Los 3 jardines botánicos de Lisboa son de la universidad y también el Museo Nacional de Historia Nacional y de la Ciencia. Y entonces, como veis, la universidad tiene una gran cantidad de espacios importantes para el estudio, para la investigación, pero también para la cultura científica, artística, para el deporte.
Aquí tenéis una residencia de estudiantes que está en uno de los campi de la universidad y por detrás el icon de Lisboa, que es el puente. Y aquí tenéis el rectorado y el campus central de la Universidad de Lisboa, donde espero veros a muchos de vosotros en los próximos tiempos. Pues ha sido una presentación muy breve. Yo creo que es más importante escuchar a aquellos que han venido de Sudamérica a estudiar y a trabajar con nosotros y después a contestar a lo que queráis. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio, por tu presentación. Como nos comentabas, qué bueno sería conocer también un poco sobre la experiencia de las personas que han ido a estudiar y han tenido la experiencia de primera mano al estudiar allá en Lisboa. Entonces, yo creo que podemos cederle la palabra a Leonardo o a Gabriel para que nos cuenten un poco acerca de su presentación. Eh, ok, voy a comenzar yo. Mi nombre es Leonardo Gamboa, yo soy estudiante aquí en la Universidad de Lisboa, estoy en mi segundo año académico y estoy estudiando Ciencias del Deporte en la Facultad de Motricidad Humana de la Universidad de Lisboa. Estoy estudiando Ciencias del Deporte con un énfasis en el entrenamiento deportivo, más específicamente en el fútbol. Eh, Estoy con este curso pretendo enfocarme más en el área de la preparación física, del entrenamiento, del, de cómo ser el entrenador acá en Europa en términos generales. Y, y aquí en la facultad ha sido muy acogedor desde el primer día que llegué. Eh, porque coloco dos fotos aquí. Tengo una foto que a la derecha de ustedes, si no estoy mal, es la Facultad de Letras y a la izquierda la Facultad de Motricidad Humana. La Facultad de Letras yo la coloco aquí porque yo estuve estudiando portugués un año y medio y, y porque estuve estudiando portugués un año y medio, porque para mí es fundamental, si una persona va a estudiar a otro lugar, saber la lengua de ese país. Entonces, estudié portugués un año y medio en esa facultad, en el Instituto de Cultura y Lengua Portuguesa, que también hace parte de la Universidad de Lisboa. Todo esto lo hice todo en el campus de la Universidad de Lisboa. Y, y después de haber concluido mi aprendizaje en el portugués, me enfoqué ya en mi carrera en el curso de Ciencias del Deporte. Eh, no sé por qué no quiere pasar la presentación. Ok. Como estaba diciendo, este sería mi objetivo: entrenar, trabajar en uno de estos campos de fútbol en un futuro. Eh, mi idea sería continuar mi percurso, mi camino académico en la Facultad de Motricidad Humana y con un enfoque más en el fútbol, con un enfoque más en la preparación física, cual la Facultad de Motricidad Humana, que está muy relacionada con la Universidad de Lisboa, hace parte de la Universidad de Lisboa, me ha ofrecido unas bases muy buenas. Y esta sería la Facultad de Motricidad Humana. Y les voy a mostrar estas fotos también. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo el señor rector Antonio, esta ciudad tiene muchas cosas para hacer, desde ir a la playa hasta visitar todos museos, monumentos, paseos, mil y unas cosas que se puede hacer aquí en la facultad. Eh, Aparte de eso, hay muchos lugares que ofrece la facultad para estudiar, ya sean bibliotecas, ya sean salas de estudio, y también la facultad, como está diciendo el señor rector, ofrece
deportes universitarios, ya sea de deportes individuales hasta deportes de colectivos. Yo personalmente he participado en el equipo de fútbol de mi facultad, que es uno de las cosas que yo hago por fuera de mi vida académica. Aparte de estudiar, visito la ciudad, es una ciudad muy segura, notas la diferencia que hay, no hay preocupación, digamos, en salir a la calle, caminar, es una ciudad muy segura y se disfruta mucho y es una sociedad, es un pueblo, como yo diría, muy acogedor. Eh, las recomendaciones que yo haría para las personas que vengan acá a estudiar a Lisboa es que estudien el portugués, que es la foto que yo coloco aquí, que es una base fundamental para poder no solamente defenderse y entender las cosas en la universidad, pero también para vivir, para interactuar con la sociedad portuguesa, que es algo que los va a volver una persona más completa, más interactiva. Y esto es un plus, una ganancia, saber otra lengua y eh, saber cómo es el enseño en otro país. Y entonces yo les sugiero que hagan la inversión de aprender portugués, y también es una lengua muy bonita, y para poder venir a estudiar acá. Finalmente, con esta frase yo cierro mi presentación, que mi experiencia en la Lisboa ha sido repleta de momentos inolvidables que me acompañarán el resto de mi vida, así como grandes compañeros, amigos, profesores que conocí en mi trayectoria aquí en la Lisboa. Muchas gracias y espero las preguntas. Muchísimas gracias, Leonardo, por contarnos tu experiencia. Nos gustaría ahora cederle la palabra a Gabriel para que también nos cuente un poco de su experiencia en la U de Lisboa, y nos dé toda la información que tiene preparada para esta presentación. Y estaremos respondiendo todas las preguntas que nos están dejando en la ventana de preguntas y respuestas al final de la presentación. Por lo que si tienen dudas, los invitamos a dejar todas sus preguntas ahí o en el chat. Gracias. Vale, muchísimas gracias. ¿Cómo me están escuchando, no? Vale, de acuerdo. Yo, como dijo el señor rector, voy a hablar un poco de lo que es uno de los colegios que forma parte de la Universidad de Lisboa, que es el Colegio Polar, de reciente creación, y la importancia, ¿no?, que tiene el Colegio Polar de formar lo que es un equipo internacional y multidisciplinar. El colegio está formado por 4 escuelas, que es la Facultad de Ciencias, el Instituto de Geografía y Ordenamiento del Territorio, el Instituto Superior Técnico y el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas. Como pueden ver debajo, está conformado también por más de 9 laboratorios. ¿Cuáles son los objetivos y las actividades de este colegio polar? Es, por supuesto, la colaboración científica y tecnológica con la idea de maximizar, ¿no?, lo que es el intercambio de recursos y de logística. ¿Para qué? Para consolidar lo que son las ciencias polares. A su vez, uno de los objetivos también es fomentar lo que son las colaboraciones internacionales, tanto en la enseñanza como en la investigación y en el desarrollo tecnológico. Y también está la idea de crear un máster en ciencias polares y ambientales, y también hay un apoyo muy grande a lo que son los estudiantes. También otro de los objetivos principales es la creación de la expedición polar de Portugal, y sobre todo lo que es la divulgación científica. Estos son algunos de los proyectos actuales que tiene el colegio. Como pueden ver, es de una amplia variedad. Están trabajando tanto en el Ártico como en Antártida. Va desde el estudio de glaciares, del retroceso, hasta el estudio de cómo se están comportando los suelos congelados con la variabilidad climática, cómo está variando la vegetación. Hay gran cantidad de proyectos que ustedes los invito si quisieran a ver cada uno en la página del Colegio Polar.
Yo creo que esta es una imagen que demuestra mucho de por qué es importante lo que es la colaboración, ¿no? Y el intercambio entre diferentes países. Portugal se encuentra allí en el norte y se encuentra trabajando a miles de kilómetros de distancia en lo que es la península antártica, y eso hace falta, ¿no? Lo que es el que haya un intercambio muy grande con países que se encuentran más cercanos. Y no solo desde lo que es el punto de vista logístico, sino también un intercambio más de tecnologías y demás. También este es un proyecto que es el estudio del estado térmico del permafrost, es el Permantar. Como pueden ver a la derecha, tiene una gran cantidad, tiene un montón de sitios de monitoreo, los cuales son administrados y el mantenimiento se realiza en cooperación con muchos países, sea Brasil, España, Corea, Rusia, Bulgaria, Estados Unidos, Brasil, Argentina, y eso demuestra lo que es la necesidad, ¿no? de tener una colaboración con muchas instituciones de otros países. ¿Cuál es la idea de este proyecto, por ejemplo? Es estudiar cómo la capa activa o los suelos congelados se ven alterados por el cambio climático actual. También el colegio tiene un grupo de trabajo en lo que es el Ártico, que también estudia todo lo que es cómo está afectando la fusión de estos suelos congelados y a su vez la fusión, cómo el deshielo provoca la liberación de gases de efecto invernadero, y para eso utilizan modernas tecnologías que después hablaremos un poco, se pueden ver también en estas imágenes. Y o sea, en la fusión de estos hielos que son subterráneos, que crean, o sea, no es solo o sea, es ciencia, pero también aplicado, como pueden ver en esta imagen, en muchos sitios la subsidencia del terreno afecta a lo que son las áreas costeras, con lo cual se produce un retroceso de la tierra, ¿no? Porque se empieza a ser consumida por el mar, y en muchos de estos sitios se encuentran ciudades, entonces se hace muy, muy importante realizar este tipo de estudios. ¿Por qué es importante realizar estos estudios? Porque hay un pronóstico de que la temperatura media del aire en la Tierra va a aumentar, entonces va a haber mayor fusión, puede ser que haya mayor fusión de estos suelos congelados y se hace necesario realizar este tipo de estudios. Aquí está la página del Colegio Polar, o sea, yo mencioné muy poco, pero ustedes pueden leer en la página, hay muchísima información, y los invito a que por favor entren a la web y vean toda la información que hay disponible. Ahora, pasando un poco a lo que es mi experiencia con la Universidad de Lisboa, y el gran cambio que fue de venir de Sudamérica aquí a Portugal. Yo en el 2010 inicié mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires, con mi director argentino, Alberto Caselli, y el director de aquí de Portugal, el doctor Gonzalo Vieira, del Instituto de Geografía. En el 2010 realizo mi primera campaña antártica, donde aprendo muchísimo. O sea, yo salí de una formación, empecé con una formación más teórica, y la verdad que en mi primera campaña antártica aprendí muchísimo de lo que es la parte práctica, ¿no? Que es muy importante, sobre todo para quienes estudiamos ciencia, y se puede ver en las imágenes que a veces se trabaja en condiciones muy buenas o en condiciones muy, muy adversas, ¿no? Pero se adquiere una experiencia que en ningún otro lado, a mi parecer, no en ningún otro lado se pueden adquirir. Después, en el 2011 realizo mi primera estadía en la Universidad de Lisboa, en el Centro de Estudios Geográficos, donde aprendo muchísimo. Básicamente, yo tenía muy poco conocimiento, pero donde me formo en lo que es los sistemas de información geográfica y todo lo que es el procesamiento de los datos que adquirí en la campaña antártica. Después continúo, obviamente, yendo a lo que es Antártida, haciendo campañas en cooperación entre Argentina y Portugal. Y sobre todo en el 2014 se da mi segunda estadía aquí en el Centro de Estudios Geográficos, donde yo ya doy cierre a lo que es mi tesis doctoral, y donde aprendo lo que es el modelado geomorfológico y aprendo a la utilización de unas nuevas tecnologías que actualmente creo que son muy necesarias para poder realizar distintos tipos de estudios. Esos son los drones.
que nosotros que somos casi, no decirlo de otra forma, pero pioneros de realizar mucha cantidad de estudios en Antártida. A la vez que continuamos con los sitios de monitoreo que ya teníamos instalados, empezamos a realizar muchos trabajos con drones, tanto en Antártida como y en lo que son los Andes patagónicos argentinos. ¿Para qué realizamos esto? Nuestro principal objetivo de utilizar este tipo de metodologías es porque estos suelos que se están degradando muchas veces originan colapsos o hay ciertos riesgos geológicos asociados a las estructuras las infraestructuras que se encuentran en Antártida. Entonces se hace imprescindible realizar este tipo de trabajos. Y bueno, del 2015 a lo que es la actualidad, ni bien me doctoro, empiezo una beca postdoctoral, también entre Argentina y Portugal. Empiezo a colaborar como investigador colaborador con el Centro de Estudios Geográficos. Continúo con lo que son las campañas antárticas, pero a su vez empezamos a aplicar todo lo que son estas tecnologías modernas para ayudar a otras instituciones de aquí de Portugal, como puede ser el Geoparque de Estrela Geoparque o los parques de Sintra, que estudiamos diferentes sitios geológicos o mismo estimaciones de biomasa. Y lo más importante también, a mi parecer, es que empezamos a realizar muchos estudios interdisciplinarios. Esto es muy importante porque esto potencia lo que son las investigaciones. No solo nos quedamos con la formación de cada uno, sino que empezamos a trabajar en conjunto y eso potencia muchísimo los resultados. Y a su vez, sobre todo en los últimos años, se dio la adquisición de equipos modernos, que a veces son muy difíciles de adquirir en nuestras universidades en Sudamérica, como son los LIDAR, la cámara multiespectral. Entonces uno adquiere mucha experiencia con equipamiento de última generación. Por ejemplo, este es un LIDAR con el cual estamos trabajando para identificar sitios arqueológicos en este momento aquí en Portugal, y a su vez para realizar estudios de estimación de biomasa en las zonas forestales de Portugal. Y bueno, ya como para cerrar un poco, del 2009 a la actualidad, yo estoy trabajando en un contrato con el Centro de Recursos Naturales y Ambiente del Instituto Superior Técnico, en un proyecto que la idea es mejorar los resultados obtenidos con drones de bajo costo e intentar aproximarlo a los que son los resultados obtenidos con drones más caros, ¿no? Y a su vez estamos implementando ya casi en los últimos años lo que es el modelado 3D de muchos sitios y la impresión 3D. Estamos innovando con una impresora que ahora ha adquirido el Centro de Estudios Geográficos. Y como hablé al principio del Colegio Polar, también soy miembro, ¿no? del Colegio Polar. Y, o sea, así como para cerrar esta conversación, lo importante, creo yo, en la Universidad de Lisboa, adquirí o sea, también los conocimientos teóricos, pero yo le doy más importancia a la posibilidad de tener acceso a equipamiento que lo forman a uno como profesional, ¿no? Muchas veces es muy difícil de conseguirlos y poder trabajar con ellos, y aquí tuve la posibilidad de aprender a utilizarlos y actualmente de estar trabajando con ellos. Así que eso. Para cerrar la presentación, gracias por la atención y obviamente los esperamos aquí en la universidad. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel, por tu presentación también. Muchas gracias a los tres por toda la información que nos han dado. Yo creo que podemos darle inicio a esta sección de preguntas y respuestas. Voy a leer algunas de las preguntas que nos están dejando en la ventana de preguntas y respuestas y vamos direccionándolas. Entonces, nos preguntan por acá, Leonardo, ¿qué ha sido lo mejor y lo más difícil de estudiar en Portugal? Yo diría que lo mejor de estudiar en Portugal es cómo me han recibido. Me han recibido muy bien. Y digamos que me he sentido muy en casa. Lo más difícil que yo diría, que yo podría decir, lo más difícil, no es el tema más difícil, pero digamos que el estudiante queda con mucho miedo es, ¿será que voy a ser preparado para entender la nueva lengua que yo aprendí? Pero eso en una cuestión de menos de un mes o
2 semanas el estudiante es capaz de entender todo lo que los profesores están diciendo. No es lo más difícil, digamos, es el temor a no entender, pero de resto, con un mes, medio mes, ya la persona queda preparada. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta en relación como a la experiencia en general de vivir en Portugal y de estudiar en Portugal. Dice, yo creo que esta pregunta podemos direccionarla a ustedes dos, a Leonardo y a Gabriel, que han sido como los que han tenido ese contacto al viajar desde acá de Latinoamérica hacia Portugal. Dice, ¿qué tan alto es el costo de vida en Portugal al ser la capital, en Lisboa, al ser la capital de Portugal? ¿Es más costoso que otras ciudades portuguesas? Por ahí es más difícil de contestarlo para nosotros, sobre todo, bueno, al menos lo considero porque siempre trabajé con la Universidad de Lisboa, aquí en Lisboa, pero a ver, no sé si lo quiero, o sea, lo están preguntando más por el lado del costo de vida o por la experiencia en sí. Para mí no es muy caro comparado con otras ciudades de Europa. Y uno si coloca en la balanza el costo de vida y la formación, por ahí hasta es uno de los mejores sitios para poder hacer ese paso, ¿no? de venir desde Sudamérica hacia aquí. Pero no podría decirte de otras ciudades, la verdad. No. Creo que es mejor lo responda gente mismo de aquí, de la universidad quizá. Okay. Leonardo, ¿qué piensas tú? ¿Consideras que el costo de vida es alto en Lisboa en comparación con Latinoamérica o lo consideras accesible? ¿Qué opinas al Eh, respecto? lo que yo opino al respecto es, tengo una opinión muy parecida con la de Gabriel. Yo solamente he vivido aquí en Lisboa, o sea, no sé cómo es en relación a las otras ciudades. Eh, pero en relación primero a Europa, es una ciudad muy económica. Y en relación a América del Sur, también es algo accesible. Yo siendo colombiano, de pronto hay mucha gente viendo de toda parte de América del Sur, pero yo siendo colombiano, eh, hay, hay veces se puede ser hasta más accesible de que estudiar en Bogotá, por ejemplo, con desde una opinión muy personal, porque, claro, Bogotá y Lisboa son capital, pero digamos, hay muchas cosas que son muy accesibles aquí en Lisboa que muchas personas, por ejemplo, en Colombia o en otros países pueden tener la oportunidad de venir acá a estudiar. Entonces, yo creo que sí es accesible. En esos términos, sí. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta y por tu respuesta también, Gabriel. Tenemos aquí una pregunta para el señor rector. Nos dicen, desde su opinión, ¿qué hace que la Universidad de Lisboa se destaque entre la comunidad académica en Portugal? Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Pues la investigación en Portugal en el siglo XX ha empezado principalmente en aquello que es hoy la Universidad de Lisboa. También en Oporto, también un poquito en Coimbra, pero fundamentalmente desde aquí. Se han creado los grandes centros de investigación. Aquí han estudiado muchos de aquellos que han ido a crear otras universidades en Lisboa y en otros lugares en Portugal. Nosotros tenemos hoy una comunidad académica vibrante, de gran calidad en Portugal. Entonces, yo no quería, al responder a esta pregunta, que fuera malentendido, porque en Portugal encontráis excelentes universidades en otros sitios. Hay que decir que hay universidades de primera línea y las que no son. Eso se lo ven los rankings con facilidad. Yo diría que para contestar algo así, mira a lo que acontece todos los años cuando los estudiantes escogen dónde van a estudiar en Portugal. Nosotros tenemos un sistema muy competitivo de entrada en la universidad. Hay exámenes nacionales muy duros que todos hacen en el mismo día, a la misma hora por todo el país. Al final cada uno tiene una clasificación y tiene un ranking donde resulta escoger una universidad u otra para estudiar. Todos los años vienen a la Universidad de Lisboa
7.500 nuevos estudiantes. Y si miras a cómo escogen, qué escogen primero, lo que escogen después, qué lugares quedan por preencher al final, veréis que los estudiantes escogen, bueno, las mejores universidades en Portugal primero. De todos modos, ¿qué puedo decir más? ¿Qué encontraréis aquí de lo mejor que hay en la comunidad académica portuguesa? En muchos casos, a lo mejor que hay en Europa, en el mundo, y por eso creo que será una buena idea venir aquí. Y aquí encontraréis condiciones de laboratorio, de estudio, las salas de estudio 24 horas, las residencias de estudiantes, los restaurantes, la ciudad en general. Y el enseño aquí es muy experimental. Hay por ejemplo, yo soy ingeniero y soy profesor de electrónica. Tenemos muchos estudiantes de Italia que vienen a Lisboa a estudiar, a hacer el Erasmus. ¿Por qué? Porque tenemos muchas clases de laboratorio, muchas más que allá. Entonces eso también es una más-valía del punto de vista de venir aquí. Pues no sé qué diga más sobre esto, porque de verdad hay muy buenas universidades en Portugal, además de la Universidad de Lisboa. Está perfecta la respuesta, señor rector, muchísimas gracias. Hablando un poco sobre la investigación y sobre todas estas herramientas, digamos que para efectuar investigación y para vivir esta educación experimental en Portugal, más específicamente en la Universidad de Lisboa, nos preguntan acá para Gabriel. Dice... Dame un segundito. Por acá estaba la pregunta, se nos perdió. Dice... Un segundo. Sí, tiene problema. Dice, ¿puedo participar en proyectos de investigación durante mi programa de estudios? Y decía también, hablaba sobre tu experiencia. ¿Cómo ha impactado tu experiencia, digamos, en todos estos proyectos de investigación a tu formación profesional, a tu carrera profesional? Respecto a lo otro, siendo estudiante, como tienes que realizar trabajos finales y demás, muchas veces están incorporados. Hay muchos estudiantes que han finalizado tanto su tesis de máster como de grado de doctorado realizando trabajos en Antártida, trabajos finales. Entonces, respecto a eso, sí, se puede trabajar en proyectos sin estar recibido aún. Y respecto a mi experiencia, sí, o sea, como lo dije al final, yo creo que me ha formado muchísimo como profesional el hecho de poder utilizar tecnologías muy modernas de las cuales yo no tenía acceso en mi país por diferentes motivos. Me ha permitido muchísimo empezar a comenzar, sobre todo, a tener nuevas ideas. O sea, te formas profesionalmente, pero a la vez te abre un panorama mucho más amplio de decir, puedo abrir la cabeza y hasta, no sé, pensar nuevas ideas, proyectar nuevos trabajos, y todo eso te ayudan. O sea, lo propones bien y demás, tienes esa posibilidad porque tienes los conocimientos, te han dado los conocimientos y te han dado las herramientas. Entonces es mucho más sencillo así realizar este tipo de trabajo, y obviamente como profesional uno termina mejor formado, porque así cambias después, no sé, o cambias de sitio o pasas a una empresa o algo, tienes unos conocimientos muy sólidos que los has aprendido en la universidad, que no es solo la teoría, sobre todo en ciencia. Por ahí antiguamente era mucho teoría, y ahora hay muchísimos equipamientos modernos que potencian muchísimo las investigaciones. Entonces, eso, o sea, como me han formado muchísimo, y yo considero que al día de hoy soy un profesional mucho mejor formado. Perfecto, muchas gracias. Hablando un poco sobre tu trayectoria profesional en general, ¿existen espacios o ofrece la Universidad de Lisboa espacios para el networking? Ahí, no sé si es más para mí. Para Disculpa. los dos en general.
digamos, ¿creen ustedes que hay espacios, ofrece la universidad espacios para que ustedes hagan alianzas, se conecten con otras industrias o se conecten con personas de su misma industria que salgan directamente al mercado laboral? Digamos, tú que estás haciendo un programa de doctorado como tal, ¿crees que existe o se facilita a través de la universidad esta conexión con empresas, no sé, docentes de otras universidades y demás? Mi experiencia por gente que conozco, ¿no? Tengo muchos amigos de aquí de Portugal y sí, conozco muchos ejemplos de los cuales, vamos, antes de recibirse ya tenían posibilidades de trabajar en diferentes compañías, o mismo cuando son estudiantes de los últimos años hay muchas posibilidades también de trabajar sobre lo que estás estudiando, que a veces eso uno es lo que, cuando es un estudiante uno eso lo motiva más a terminar, ¿no? Pero sí, existen todas esas posibilidades aquí. Gracias. Leonardo, cuéntanos tú un poco si existe esta posibilidad de, no sé, trabajar mientras estudias un programa en Portugal o si, digamos, preferirías en tu caso enfocarte 100% a tus estudios, porque hay muchos estudiantes internacionales que a la hora de irse a otro país, pues buscan esta alternativa de trabajo como un ingreso extra, ¿no? Como una manera también de sostenerse al estudiar en otro país. Cuando te refieres a trabajar mientras estudiar, pues, digamos, trabajar dentro de la universidad o trabajar por fuera de la universidad. En cualquiera de los dos casos, digamos, hay muchas universidades que dan la opción de trabajar dentro de la universidad Sí, y eso claro. sería excelente, pero pues hay muchas personas, hay muchos países también que dejan que otros estudiantes, que sus estudiantes trabajen en general fuera del campus universitario. ¿Crees que esto es posible en Portugal? Sí, o sea, yo te voy a ser sincero, yo estudio, ya voy en mi segundo año de carrera y conozco muchos colegas que estudian y trabajan y consiguen organizar su tiempo y consiguen sacar su carrera adelante, que es lo más importante mientras estudian y trabajan. Y yo creo que eso es muy importante para las personas que quieran venir acá a estudiar, como punto más importante, ¿no? Que sería el estudio, ya el trabajo como una ayuda, pero pues digamos eso también tiene que ver mucho con qué tipo de trabajo o cómo se va a organizar el tiempo y dónde está viviendo la persona. O sea, tiene que ser una logística muy bien organizada para poder compensar las dos cosas que quieren hacer. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Nos están preguntando acá directamente sobre el Colegio Polar, si no estoy mal, que estabas hablando, Gabriel. Dice, ¿puedo participar en el proyecto o en el Colegio Polar sin importar el programa al que me postule? No entiendo bien por cómo va, pero te voy a responder por lo que entiendo. O sea, si eso, o sea, como te dije, hay 4 colegios participando y muchos laboratorios. Si tú eres estudiante y estás dentro de alguno como es un espacio multidisciplinar y hay un intercambio muy fluido, sí, existe la posibilidad de trabajar. O sea, no sé, por ejemplo, yo soy formado en geología y trabajo mucho en lo que es suelos congelados, pero a la vez estoy trabajando con biólogos que trabajan con musgos y líquenes. Entonces, sí, depende del área, hay mucho intercambio y sí, existe la posibilidad de realizar esto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para el señor rector. Dice, en el momento contamos con clases presenciales para los estudiantes internacionales o están manejando solo clases virtuales debido al contexto de la pandemia y demás. Bueno, por el momento estamos en exámenes y entonces creo que ya no tendremos más clases virtuales en septiembre, creo yo. De verdad hemos estado dando la oportunidad de los estudiantes internacionales durante el periodo en que estábamos teniendo clases presenciales en Lisboa. Los estudiantes internacionales han podido estar en clases virtuales.
Nosotros hemos pasado un año muy difícil en Lisboa. La universidad ha estado muy activa y continúa estando en el combate a la pandemia. Por ejemplo, todos los días vacinamos 5.000 personas en el estadio universitario. Se ha creado un gran espacio para la vacunación en Lisboa. Durante toda la primera parte de la pandemia estábamos haciendo testes PCR en nuestros laboratorios de investigación para el país. Estábamos haciendo alrededor de 4.000 testes al día para todos. Y hemos tomado decisiones de cerrar la universidad, de abrir, bueno, dependiendo de cómo iba la pandemia. Y ha sido un año muy, muy difícil, pero hemos asegurado a los estudiantes internacionales en general que podrían o venir a Lisboa a estar aquí o podrían asistir a clases a la distancia. Y eso ha sido como lo hemos pasado. Yo creo que se va a terminar. Yo no tengo dudas que en septiembre la población por arriba de los 16 años estará vacunada y entonces tendremos clases presenciales. A ver cómo lo manejamos con los estudiantes internacionales que tendrán que venir, tendrán algunos casos que hacer cuarentena, no sé, lo resolveremos en ese momento. Para añadir algo a lo que ha dicho Leonardo sobre trabajar, lembrar a todos los que vienen de Sudamérica que necesitan de un visa para estudiar y ese visa no les permite trabajar, hay que tener un visa para trabajar. Yo sé que algunos lo hacen, Leonardo, no tengo dudas, pero bueno, hay que venir con el visa adecuado porque no queremos problemas aquí con nuestros estudiantes de Sudamérica. No quería tocar ese tema más. Pero hay que decirles para saber, para que lo sepan. Sí. Pueden venir, para venir necesitan el visa para estudiar, que es muy fácil de tenerlo, y después, bueno, si tienen un empleo, si tienen una oferta de trabajo, tendrán que tratar de un visa para trabajar. En la universidad, cuando hay una oportunidad de trabajar, de tener una beca en un proyecto de investigación, pues es ahí no hay el problema del visa. Pero si no, atención a eso y ayudaremos en lo que podamos. Perfecto, muchas gracias, señor rector. Hablando sobre estas oportunidades, digamos, de investigación o para trabajar dentro de la universidad, ¿cómo se puede realizar este proceso de aplicación o a dónde se pueden dirigir directamente los estudiantes para participar en, digamos, en un doctorado, para aplicar a un doctorado o para participar por alguna beca de investigación en la universidad? Pues mira, dos cosas distintas. No hay becas para venir a hacer el máster o el bachillerato. Pero si estás acá, si es estudiante en un máster, por ejemplo, o en otra formación, y estás trabajando con un profesor que te invita a trabajar en un proyecto de investigación, puede que se consiga una beca, que él consiga una beca. No hay nada estructurado desde ese punto de vista, pero eso ocurre y ocurrió muchas veces en el pasado. Para venir a una beca de doctorado hay un concurso anual, diría yo. Si la crisis económica no nos mata, un concurso será anual siempre. Y a veces mejor, otras veces peor. Y yo creo que de esta vez no tendremos una gran crisis después de la pandemia y continuaremos a tener las competiciones anual para becas de doctorado. Las becas de doctorado son abiertas, entonces hay que estar atento a la abertura del concurso y hay que tener conexiones con alguien en Lisboa, en la universidad, con un profesor, con una equipa de investigación. Pues es así lo de las becas. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí que dice,
¿Cómo estudiar en la Universidad de Lisboa podría ayudarme a tener una carrera internacional? ¿Puedo hacer intercambios con países europeos mientras estudio allí? Sí, esa es muy fácil. Nosotros queremos, y es un gran deseo de la universidad, que todos nuestros estudiantes de primer y segundo ciclo, entonces de bachillerato y de máster, hagan al menos un semestre Erasmus en otra universidad de Europa. Los portugueses y los internacionales, todos. Y hay recursos para eso. Hay becas para ir a hacer un semestre afuera. Y todo lo que hagas en un semestre de Erasmus será contabilizado aquí. Entonces, cuanto a eso, no hay duda. Cuanto a la carrera internacional, mira, es muy simple. Aquí tienes un diploma de la Universidad de Lisboa, tienes un diploma que te vale en toda Europa. Y eso lo dice todo. Nosotros tenemos una cantidad enorme de gente que termina las graduaciones y que se marcha a trabajar afuera. Os doy un ejemplo. En ingeniería, todos los años, el 20% de los graduados en ingeniería en IST, la Escuela de Ingeniería, van a trabajar a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a Gran Bretaña. Eso ha crecido un poquito después de la crisis del subprime hace 6, 7 años, pero no mucho, siempre ha sido así. Hay mucha gente afuera, muchos de los graduados se van afuera y unos vuelven, otros no vuelven, pero el prestigio del diploma pues asegura una carrera internacional. Bueno, pues recuerdo que el secretario general de Naciones Unidas es un graduado de la Universidad de Lisboa, ha sido profesor en la Escuela de Ingeniería, ha sido primer ministro, todo eso, bueno, y todo eso cuenta. Y si miras alrededor y dónde está nuestra gente, pues los encontráis por todo el mundo. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntaban mucho sobre los diferentes programas y en qué idiomas se pueden realizar. Al llegar a la Universidad de Lisboa, ¿es posible hacer un programa en inglés, por ejemplo, o solamente en portugués? Y Bueno, si es el caso del inglés o del portugués, incluso, ¿qué nivel se necesitaría para aplicar algún programa? Bueno, yo diría que si el programa es en portugués o en inglés, el nivel que tienes que tener en la lengua es alto. Yo creo para quienes de habla española, los que habláis castellano, es bueno, aprender el portugués, no sé, Leonardo ha ido a la Facultad de Letras, creo que un año, el Leonardo, no lo sé. Sí, 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 señor. Y hay mucho, y es fácil entender vos, no, es más fácil a un portugués entender lo que decís, creo yo, que a vosotros al principio, pero muy deprisa comunicaréis en portugués. Los cursos, toda la enseñanza en inglés, pues ahí tenemos que tener un nivel alto de inglés. El nivel de los estudiantes portugueses en inglés es muy alto y depende de lo que estudias. Por ejemplo, en la escuela de gestión y economía hay cursos solamente en inglés. Hay cursos en portugués y otros en inglés. Normalmente hay las dos posibilidades. Y entonces o es uno o es otro. En ingeniería tenemos una tradición distinta, que es, si tengo en mi clase a un estudiante que no habla portugués, la clase se pasa inmediatamente a inglés. Lo que ocurre es que quien está en la sala de clases es alguien que habla o español o italiano, a lo mejor prefieren que continuemos en portugués, pero si está ahí un finlandés y alguien de Colombia, pues la clase será en inglés. Pero en la escuela de ingeniería tenemos tantos estudiantes, hay 14.000 estudiantes de ingeniería, que todas las turmas, todas las clases son dadas en turmas distintas. Y a lo mejor hay, no lo sé, por ejemplo, en ingeniería eléctrica tenemos alrededor de todos los años, estoy haciendo una cuenta,
para que no me engañe por mucho, 6, 7 turmas en todos los cursos. A lo mejor 2 o 3 tendrán clases en inglés, las otras en portugués. Entonces, así. Hay otras, por ejemplo, si venís a estudiar en Derecho o en la Facultad de Letras, yo creo que la mayor parte de las clases serán en letras, en la lengua que sea. Porque si venís a estudiar croata, serbo-croata o indio o lo que sea, eso será en esa lengua. Pero si venís a estudiar cultura portuguesa, historia, será en portugués, en el derecho, yo creo que también fundamentalmente en portugués. Pues es así. Yo creo que un alto nivel de inglés es una más-valía, plusvalía, no sé cómo lo decís, que es muy importante en los días de hoy. Por ejemplo, nosotros en electrónica, toda la literatura que les damos a los estudiantes es en inglés, mismo si la clase es en portugués, porque los preparamos para una carrera internacional. Entonces, si vas a trabajar en una multinacional o si vas afuera o que sea, hay que tener un nivel alto de inglés. Total, me gustaría retomar un poco con usted, señor rector, el tema del networking para tener también su perspectiva. ¿Qué tan posibles son o qué tan viables son estos espacios del networking en la Universidad de Lisboa? Mira, nosotros no tenemos un problema con el mercado laboral, entonces el paro aquí es muy diminuto entre los graduados. Eh, Depende mucho de en qué facultad estudias, porque eso se hace al nivel de la facultad. Por ejemplo, en algunas tienes los desayunos con antiguos estudiantes. ¿Qué son esos desayunos? Alguien que viene de una empresa de telecomunicaciones, de un banco, de lo que sea, y que en un desayuno, en una sala muy grande, habla con estudiantes que están en el curso, que quieren saber cómo son las oportunidades de trabajo, etc. Etcétera. Hay iniciativas de las asociaciones de estudiantes con la ayuda de las facultades que son ferias de empleo. Por ejemplo, si vas al portal de algunas de las facultades encuentras ofertas de empleo, muchas ofertas de empleo para los estudiantes. Entonces, eso se hace localmente de esa forma. En unas profesiones mejor que en otras. Por ejemplo, en medicina no lo hacen de todo porque todos se van a trabajar al final al sistema de sanidad, a los hospitales, a lo que sea. Y entonces eso depende un poco de los cursos. Pero sí, tenemos también el networking que resulta de los proyectos de investigación. Mira, para que tenéis una idea, la Universidad de Lisboa tiene un presupuesto del orçamento del Estado portugués, del presupuesto del Estado, de 200 millones de euros todos los años. Pero los salarios que pagamos al personal, a los profesores, al personal técnico, administrativo, son 260 millones de euros por año. Eso solo se consigue porque la universidad tiene mucha receta que viene de forma competitiva, porque trabajamos para las empresas, trabajamos en proyectos europeos. Los grandes proyectos de investigación europeos son la fuente de mucho de lo que se hace en la universidad del punto de vista de la receta. Nosotros hacemos todos los años en proyectos otros 200 millones. Entonces, el presupuesto total de la universidad es 400 millones. ¿Cuándo trabajas en proyectos con empresas, con parceros de otras universidades europeas? Lo que ocurre es que los equipos de investigación son constituidos por profesores, por investigadores, algunos son becarios postdoc como Gabriel, otros son estudiantes de máster o de doctorado. Bueno, al final el contacto se ha hecho con mucha gente. Yo cuando estaba en el inicio de mi carrera,
trabajaba por ejemplo, en un proyecto de investigación donde todos los meses tenía meetings con gente de Siemens, de Múnich, de Philips de Eindhoven, de Telefónica de Madrid, de la Universidad de Atenas, de gente de muchos lugares de Europa. Entonces, el networking se hace también de ese modo. Y toda la actividad, que es mucha, de la universidad, por ejemplo, la universidad hace parte de una iniciativa nueva de la Comisión Europea, que son las universidades europeas. ¿Qué son las universidades europeas? Son grupos de universidades. Nosotros estamos en una universidad europea con 6 universidades de 6 países distintos, una de Alemania, otra de Italia, otra de Suecia, otra de Finlandia y otra de Francia. Y esas universidades europeas facilitan muchísimo el tránsito, las visitas de estudiantes, de profesores, de personal a otros lugares de Europa, donde se trabaja muchas veces en proyectos comunes, y eso te crea una red de contactos, de conocimientos, que te sirve de mucho en el futuro. Indudablemente, señor rector. Yo creo que también esto hace parte del ser proactivo también por parte de los estudiantes y de estar Claro que sí. ahí, digamos que dispuestos a conversar, a compartir y a compartir todas estas experiencias. Bueno, me gustaría agradecerles el día de hoy por habernos acompañado, por habernos dado esta presentación, por haber respondido a todas las preguntas que nos hicieron a través de este seminario. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo, invitamos a todas las personas que nos están viendo, todas las personas registradas en este seminario, y a todos los que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, a visitar el sitio web de la Universidad de Lisboa para encontrar toda la información sobre los programas que les interesen, costos, y para que se puedan conectar directamente con los representantes académicos de la universidad. También los invitamos a visitar el sitio web de Viva Mundo si están interesados en obtener más información sobre estudios en el exterior. Les agradezco una vez más por esta brillante presentación, por habernos dado toda esta información. Estoy segura que fue de gran utilidad para todas las personas que están planeando en estudiar en el exterior. Y agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Espero poderlos acompañar en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.